aquí dejar constancia que no ignoramos el pensamiento académico, en tanto crítico y sistemático pretende cierta comunicabilidad universal y en consecuencia la formulación de objetos relativamente estables y definidos con criterios comunicables, es decir, en cierto modo abstractos. ¿Cómo realizar ese pase entre la particularidad de los sujetos y la universalidad del conocimiento académicamente autorizado? En otras palabras, recordando que me presenté como comunicólogo, debiera explicar dónde está el logos de estos pensamientos sobre la comunicación. Precisamente allí, porque no reniego totalmente estas aspiraciones académicas, pero busco conducir las metas afines con las posturas epistémicas, éticas y políticas citadas, diría que la misma comunicación, si la observamos desde fuera de la dogmática disciplinaria, nos brinda algunas claves que intentaré muy brevemente de sintetizar a continuación. En primer lugar, se trata de asumir, como dijimos, que toda experiencia comunicativa formulada por sujetos a través del lenguaje contiene necesariamente un porcentaje de incomunicación. Es a través de la valoración positiva de estas fallas de índole cultural y subjetiva como podemos ir más allá de la doxa disciplinaria para advertir en los sujetos un potencial de diferenciación, de diferencia y diferimiento que excede el de comunicación, pero a la vez lo hace posible. Es en este sentido que podemos destacar otra acepción de la ciencia como pensamiento crítico sistemático, productor de acontecimientos en el campo del conocimiento académico. Desde esta posición, la academia debe poder jugar de forma flexible con los marcos conceptuales que le permiten cierta comunicabilidad interna. En otras palabras, la ciencia, tal como debiéramos trabajarla si aceptamos las premisas expuestas, debe ser capaz de efectuar una epoge o puesta entre paréntesis respecto de su propio marco disciplinar para ser eficaz en sus propósitos de contribuir a formular condiciones de comunicación intersubjetivas. Esta deconstrucción de la ciencia no significa negar las construcciones teóricas y conceptuales previas, sino adoptar una posición de apertura radical a la autocrítica y al diálogo en relación con otras visiones del mundo y de la propia comunicación que surgen de otros campos interiores y exteriores al discurso académico. Esta autocrítica debe adoptar también el carácter de una desconstrucción del supuesto sujeto saber de la ciencia encarnado en la disciplinarización del conocimiento en relación pragmática con otros saberes, lenguajes, objetos y sujetos. En este sentido, la comunicación, cuya acepción, como vimos, permanece ligada a la idea de trans, está llamada más que ningún otro campo de la academia a abrirse no solo pragmática, sino epistémicamente al encuentro en el acontecimiento y el mérito, por lo cual constituye un marco de producción de conocimiento necesariamente abierto al transcultural. Por último, cabría también desembarazarse del último dogma disciplinar, aquel que pretende un principio de identidad con su propio cuerpo teórico, su pena de desaparecer del mapa institucional. Creo que realmente en este sentido podemos correr riesgo, pues la apuesta en este momento, y por todo lo dicho anteriormente, es radical. Seguir en el carril del supuesto saber del universitario nos aísla y nos torna solo funcionales para los fines de la hegemonía que, como señalamos, tiene su horizonte no en el conocimiento, sino en el mercado. El otro carril, el que pone el pensamiento crítico al servicio de un mundo abierto, complejo y irreductiblemente diferenciado, aunque necesitado de espacios de comunicación verdaderos, es decir, no consensuales ni universalmente válidos, sino eficientes en su trabajo desde las diferencias, es en el que creo y sostengo que debemos transitar como académicos dedicados a trabajar en este campo abierto y transcultural, en el cual la universidad constituye una indispensable fuente de cuestionamientos, encuentros, críticas y aventuras comunicativas. Creo que si perdemos algo de la universidad de nuestra etiqueta disciplinar, podemos ganar la posibilidad de generar conocimiento ciertamente pragmático, aplicado, situado, pero no por ello menos válido, que nos permita valorar y construir dispositivos para que los sujetos se comuniquen y desarrollen sus propios y apropiados proyectos socioculturales. Cabe entonces preguntarnos, como Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿qué otras cosas estamos buscando? Muchas gracias por su atención. Una pequeña ronda para comentarios a la exposición del compañero Mariano. Sí, Rosario. Bueno, a mí me gustó mucho la forma como plantean sobre lo trans, como una apertura a buscar una construcción. Sin embargo, creo que no nos resuelve el problema. En lo que yo escribía veía que
Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que eso nos lleva también a otros retos, que retomando la experiencia práctica con los estudiantes, sí nos imponen desafíos importantes. ¿A qué me refiero? A que esta apertura, sin la solidez del trabajo histórico, epistemológico, de cómo ha sido el proceso de la disciplina, la trans, o las etapas de cómo se construye el conocimiento, pasando por todas estas posibilidades, puede llevar o lleva, y es donde yo veo la gran dificultad, a que los estudiantes piensen que puede estar las cosas revueltas, o como a una cuestión más ecléctica, o como a imprecisiones teóricas, epistemológicas, históricas y metodológicas. Entonces, creo que el aporte de estar discutiendo este asunto de la relación comunicación y cultura rebasa, como por ahí en algunos de los puntos lo señalas, la mera definición de lo transdisciplinario, porque en la práctica nos impone desafíos académicos bastante fuertes que abren el panorama hacia atrás y hacia adelante. Sí, yo. ¿Quieres ir respondiendo o hagamos una ronda? ¿Qué sería mejor para ti? No sé, bien para todos. Para todos. Para todos. ¿Te parece que esa ronda entonces? Bueno, a mí me parece que la discusión es muy interesante, que es muy valiosa, pero me preocupa cómo bajarla al aula, ¿no? Me preocupa qué tipo de problemas o qué tipo de conceptos se trabajarían, por ejemplo, alrededor de esta discusión. Y me imagino que uno podría ser el de poder, porque al final, a través de la transdisciplina, a través de tu exposición, hay una crítica muy fuerte de la construcción de poder, que al mismo tiempo implica una agenda política, pero, y bueno, es una duda, no es mi posición, ¿no? Una duda acerca de cómo construir la universidad en el sentido de la universidad es un espacio de apertura política o es un espacio de tiranía. No lo digo en palabras, lo más directamente posible, sin darme los rodeos, ¿no? Y en ese sentido también me preocuparía saber o pensar cómo redefinir la cultura no solamente para abordarla desde sus términos ideológicos, ¿no? Porque me parecen importantes, que implican o me veo reflejado en la posición y en la visión crítica, no es otra cosa, sino también en la medida en la cual permita a los estudiantes ver la política como otro tipo de relaciones intersubjetivas, no solamente los ejercicios del acto de gobierno, ¿no? Que creo que en particular es donde estaríamos más centrados en tu exposición. Y bueno, me gustaría pensar como en ejemplos, ¿no? Me imagino que habría otras cosas, ¿no? Cuando pensé en transculturalidad al principio y el título de tu exposición, me quedaba pensando en la idea de mito, ¿no? Este tipo de elementos que se han construido, o este tipo de conceptos que han jugado un papel dentro de la discusión de la transculturalidad. Y bueno, no sé si, obviamente no hablaste de eso, pero creo que es importante empezar a decir cómo va a impactar nuestra currícula, en qué podemos estar inclusive de acuerdo temáticamente en diferentes cursos, ¿no? Porque podría haber inclusive coincidencias a través de los conceptos que se trabajaran y que nos permitieran enriquecer la formación de los chicos. ¿Alma? Bueno, a mí me llaman dos cosas la atención del texto de Mariano. Creo que yo lo entiendo mucho como un llamamiento ético, ¿no? Hacia una ética de la comunicación, en tanto tener siempre activo, digamos, esta conciencia crítica, ¿no? Conciencia crítica tanto a lo que uno hace como comunicólogo, como
en relación con lo que uno mira o con lo que uno se encuentra en tanto realidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me resultó muy interesante porque, bueno, las materias que normalmente trabajo en el área de aplicada responden justo a esta cuestión del management, ¿no? O sea, de un saber concreto en relación con elaborar un diagnóstico, hacer justo lo que decía Mariano como ejemplo, ¿no? Un análisis FOD, es decir, bueno, esas son habilidades que los estudiantes tienen que tener, técnicas que deben saber manejar, pero que deben de nutrir con toda esta visión enriquecida, digamos, ¿no? Que obtienen de otras asignaturas y también a la misma asignatura, que les permiten tener una visión mucho más compleja de la realidad, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, el texto me resultó muy, muy interesante, incluso para trabajarlo también en clase. Pero también pienso, como Rosario, que no, que bueno, que sigue abierto de todos modos el debate, ¿no? en torno a cómo aterrizar concretamente esa diferencia entre comunicación y cultura, ¿no? Es decir, en términos, por ejemplo, y vuelvo a un punto que es central para nosotros, por ejemplo, que se demuestren las tesis o los proyectos de tesis, ¿no? Nuestros estudiantes son estudiantes de comunicación y también estudiantes de cultura, ¿no? Pueden trabajar finalmente tesis de cultura en términos generales o no, y creo que ahí es donde sigue estando el núcleo del problema. Creo que el texto de Mariano lo que hace es que, bueno, yo a lo mejor lo interpreto así, es como un llamamiento ético, como yo decía, bueno, ¿cómo se debe posicionar un comunicólogo de esta universidad, ¿no? Para mirar la realidad, para mirar la cultura, sobre todo en lo que la cultura tiene, justo que es muy interesante esa idea de Mariano, donde nace la cultura, ¿no? Que nace justo la diferencia, ¿no? En lo no consensuado, en los vericuetos de lo que no compartimos de pronto, ¿no? Pero que está ahí con lo que debemos de compartir. Está en la lista Alma. Jaime, ¿quieres responder hasta aquí o escuchamos las dos participaciones? Muy breve, igual, yo por supuesto no pretendo cerrar el diálogo, más bien contribuir a abrirlo, ¿no? A ver, yo creo que estamos demasiado preocupados por una eficacia que no es tal. O sea, tenemos compartimentos en nuestra academia y esos compartimentos nos obstaculizan nuestra eficacia terminal, digamos, y sobre todo la maduración de proyectos de una manera muy fuerte. Entonces, yo no sé hasta qué punto esta idea, porque yo creo que nuestra academia es una academia clásica, tradicional y burocratizada, y es, o sea, funcionalistas, estructuralistas. Me extrae muchísimo, Juan Carlos, que tú preguntes cuál es la solución. La solución es hacer lo que estás haciendo. O sea, cuando tú pones a tus chavos a trabajar conceptualmente, digamos, una fotografía, estás involucrando y trascendiendo una serie y provocando una serie de tránsitos. Me parece riquísima. A lo mejor habría que reconocerlos de una manera más sutil o más, pero creo que ahí está. O sea, y todo lo que se intenta hacer. Bueno, a ver, mi propuesta es enfoquémonos a las aplicadas, enfoquémonos al campo, enfoquémonos a la aplicación. Yo creo que ejemplos de lo que estamos haciendo lo tiene cualquier cuate que ha salido a tratar de hacer un proyecto sociocultural
cómo se planta él mismo frente a otros actores, cómo procura que otros actores, pues, no sé, digamos, trabajen sus asimetrías, ¿no? Cómo revisamos esas asimetrías que existen en el campo, y sobre todo también, esto es muy importante me parece, cómo nos paramos nosotros, ¿no? Como sujetos de qué, o sea, como que venimos a hacer qué, ¿por qué? O sea, todo el tiempo tenemos estos ejemplos, ¿no? Vengan los universitarios y muestren, ¿no? Casi como, ¿qué es lo? Pónganlos a brincar y a bailar, ¿no? Sí. Y creo que así, de plano, no contribuimos en nada, digamos, al desarrollo de lo cultural, ¿no? Entonces creo que nuestra posición, que revisar nuestra posición desde el campo, desde el trabajo concreto, con medios, sí resulta muy iluminador, y analizar eso y trabajar eso desde lo disciplinario, desde, digamos, ese acervo disciplinario, incluso para criticar ese acervo disciplinario, para ver cómo ese acervo disciplinario, digamos, resulta limitado me parece como que es una vía muy interesante, que por lo menos, si no queremos perder esta precaria y insuficiente organización que tenemos, deberíamos digamos, hacer todo lo posible por que, por lo menos en algún grado, en algunos espacios, se diera la posibilidad de generar tránsito. Porque así como lo tenemos, me parece que no resulta. O sea, no sé, yo tengo que trabajar con proyectos culturales, ¿no? En la materia de comunicación, de gestión cultural y comunicación. Tengo que trabajar con metodología, tengo que trabajar con, no sé, con nociones sobre cultura, sobre poder, los chavos no las tienen y no las pueden aplicar. Entonces, ¿de qué sirvió esta construcción tan esquemática, tan cuadrada que hemos procurado? No sé, es una pregunta quizá. Y yo, o sea, me parece completamente legítimo, para nada quiero, pero pongámonos a pensar realmente de qué manera podemos generar tránsitos que a su vez sí podamos, digamos, la persona que está pensando puede decir, este concepto lo traigo de Bateson, ¿no? Y Bateson es tal personaje, ¿no? Pero lo estoy utilizando aquí y lo estoy relacionando de esta manera con este otro concepto y estoy tratando de ver a través de ese concepto esta realidad, y para esto sí funciona y para esto no funciona. Bueno, creo que ahí tenemos un trabajo universitario. Alma. Y no es solamente ético, yo creo esto, y lo político, o sea, ya bajémosle a la cuestión. Política es la ciencia pretendidamente aséptica, o sea, asumir una posición política significa, por supuesto que estoy a favor de toda la apertura, no es bajar línea, pero asumir una posición política creo que decir también, otra vez, yo estoy aquí, tú puedes estar allá, o sea, pero incorporemos esta discusión de lo político o de la relación de poder que, digamos, contamina y de alguna manera tiene influencia en toda la comunicación.